Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver un tema muy importante y que muchas veces es como que el calvario de todo empresario. Así como la matemática es el calvario en el colegio, en el tema empresarial a veces son nuestros costos, porque nos lo complican, porque lo vemos un poco engorroso o por la razón que fuera, pero es un tema que a veces lo dejamos de un lado. En nuestro Canvas, este es un módulo importante, pero cuando lo vemos como módulo, a veces no le damos tanta relevancia. Entonces, ahora vamos a profundizarlo un poquito, porque bueno, tampoco es un curso de costos, pero vamos a profundizarlo un poco para que ustedes puedan entender por qué esta parte es tan importante, por qué nos ayuda a tomar tan buenas decisiones. Entonces, vamos a empezar rapidito con una parte que es un tema un poco de teoría, pero que es importante que la sepamos. ¿Sí? Dentro de nuestros costos hay muchas formas de clasificarlo. Vamos a encontrar muchas formas, ya sea de un contador a otro, que prefiere una forma de registrarlo u otra. Si buscamos teoría en Google, seguramente vamos a encontrar muchas formas de seleccionarlos. Pero generalmente cuando nosotros vemos un estado de resultados, vemos estos tres ítems principalmente, porque también tenemos los datos financieros, pero como no todos lo tenemos, he decidido solamente poner estos tres que son los principales. Dentro del que es nuestro costo de producción, que es la primera parte de nuestro estado de resultados, por ejemplo, tenemos lo que significa nuestra materia prima, insumos, mano de obra, todo lo que tiene que ver con nuestra producción, las cosas que gastamos en eso, ya sea personal que trabaja en operaciones, el alquiler del local si es solamente de la planta, depreciación de nuestros equipos, el mantenimiento de nuestros equipos y todo lo que tenga que ver con nuestra producción. Dentro de los gastos administrativos, tenemos todo lo que tiene que ver con temas administrativos y ahí les he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, los servicios básicos de las oficinas, los sueldos de personal administrativo, que se considera parte administrativa, son la parte de contador, el administrador, recursos humanos y todas esas áreas que son un soporte a nuestra empresa. Después están los gastos de venta, que son la parte de publicidad, todo lo que son costos de mercadotecnia, descuentos, los deliveries, si hacemos algún tipo de regalito corporativo, de repente tenemos alguna empresa que nosotros en Navidad queremos hacerles llegar a algún proveedor o algún cliente importante, les hacemos llegar algún regalo, esos son nuestros gastos de venta. Entonces, teniendo eso en mente, quise preguntarnos, bueno, ¿y cómo sabemos nosotros qué tan bien estamos detallando nuestros costos? A veces cuando somos emprendedores, y sobre todo cuando hacemos la primera etapa, hacemos un tema de costeo muy ligerito. Incluso cuando ya está la empresa arrancando, ya está funcionando, nuestros costos a veces no son tan detallados, no son tan profundos, y a veces como que decimos escondemos costos sin querer queriendo. Entonces, es importante que nosotros analicemos y vayamos poco a poco, porque esto no es de que arranque siempre esté perfecto. Entonces, poco a poco que vayamos perfeccionando y que vayamos mejorando nuestra estructura de costos. Debe haber muchas formas en las que nosotros podemos hacerlo. Yo les recomiendo esta propuesta que les doy para empezar a ir detallando poco a poco. Yo no puedo conocer mis costos si no conozco mi proceso. Entonces, estas cosas van de la mano. Yo, como emprendedor, yo que tengo mi empresa, yo que soy gerente, yo que soy el que está en operaciones, conozco mucho mi proceso. Sé cómo es. Entonces, esto no es ningún problema. Yo lo he puesto en un grafiquito simple, en un diagrama simple de un flujo de costos, en un flujo de proceso, perdón, en uno simple. Yo sé que hay muchos ingenieros que van a decirme, hay procesos, hay flujos que son mucho mejores y mucho más completos. Sí, pueden utilizar el que ustedes decidan. Lo importante es que les ayude a ir viendo etapa a etapa lo más detallado que se pueda. Yo aquí puse un ejemplo de faldas, ¿ya? Para producción de faldas, no está obviamente a todo el detalle, pero es para que tengamos una idea de cómo nos podría ayudar. Todos conocemos en qué consiste una falda, ¿ya? Entonces, empezamos con nuestro proceso, con el proceso de compra, ¿ya? Vamos detallando todos los procesos que están como para abajo, entonces vemos, compramos, lo almacenamos,
trazamos la tela, hacemos el trazado, cortamos, cosemos, pegamos el cierre, los botones y el acabado final. Supongamos que este es todo mi proceso, ¿ya? Sin críticas, porque falte alguno, tal vez falte un control de calidad, falten algunas cosas. La idea es que, proceso por proceso, nosotros vayamos analizando, ok, en mi primer proceso, que es mi proceso de compras, cuando yo voy a comprar, ¿tengo algunos costos o algunos gastos relacionados a este proceso? Entonces, yo encontré uno, la movilidad. Y yo me pregunto acá, tenemos dos tipos para hacer la movilidad. Pueden ser dos circunstancias. Mi movilidad propia o que vaya con un tercero, con un taxi, la combi, micro, lo que fuera. Si yo tengo movilidad propia, si tengo mi carro y yo me voy a movilizar en mi carro a hacer mis compras, entonces tengo un gasto de combustible. Tengo un gasto de mantenimiento de mi equipo. O tengo un alquiler de mi carrito. Entonces, muchos emprendedores, y acá va un punto, por eso está en rojo, que lo vamos a ver después, cometemos un error. Como es mi carro, y yo me estoy movilizando para comprar cosas de mi empresa, entonces ese costo del combustible, ese costo que me toma el combustible de ese trayecto, no lo considero dentro de mi empresa, lo obvio. Entonces lo paso a un gasto personal, porque yo llené el tanque y con ese tanque lleno, que fue para el fin de semana, digamos, de mi familia, yo me movilizo para mi empresa. Entonces ahí estoy ocultando un costo y estoy dejando de declararlo para la empresa. Y estoy haciendo que poco o mucho, no sé qué tanto podamos utilizar en ese gasto. De repente es un gasto que me van a decir, pero es tan poquito, pero es importante ponerlos todos. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer una figura de, ok, yo como persona natural voy a alquilar a mi empresa, mi carro por 1 hora, por 2 horas. Si yo hiciera esto en el mercado, ¿cuánto me costaría? ¿Cuánto yo tengo que pagar de empresa a persona natural? Para empezar a diferenciar. Ya, entonces ahí tengo un gasto asociado a mi proceso de compra. Si yo no tengo movilidad propia, entonces me tendré que movilizar con la combi o en el taxi, y hay que considerar que si de regreso, si yo estoy todo un día, porque a veces si yo voy a comprar a Gamarra, estoy todo un día buscando un proveedor, de repente cotizando de un lado al otro, de repente no encontré en Gamarra, me tengo que ir a otro lado, de repente para algunas cosas específicas es al otro lado de la ciudad. Entonces, tengo que considerar todas esas movilidades que tengo que hacer. De repente por ahí considerar algún refrigerio. Si yo compro muchas cosas, de repente compro para el mes, yo no voy a poder cargarla sola, entonces tendré que contratar algún cargador. Entonces voy identificando poco a poco qué costos van en cada una de estas etapas. Si se dan cuenta, yo les he puesto ahí algunos ejemplos en cada uno de los procesos, qué costos podríamos ir identificando. Por ejemplo, en el almacén están los costos de inventario, que lo vamos a hablar después, que también está en rojito, porque lo vamos a considerar después en un ítem. Nuestro costo de oportunidad. Tenemos rotuladores, tenemos los espacios que necesitamos, una persona que limpie el almacén de vez en cuando. De repente por ahí, si es muy húmedo donde vivo, tengo que tener un deshumidificador porque si no se me puede malograr la tela. Entonces tengo que ir viendo en cada una de las etapas qué necesito. Ya, ahí tienen un pequeño ejemplo, no lo vamos a ver tan a detalle todo uno de los puntos, porque la idea es que vayamos identificando, nosotros que somos tromes en nuestro proceso, que vayamos identificando en cada proceso, para que no se nos pase nada, qué costos tenemos relacionados. También hay que ir considerando ahí, que es otro puntito en rojo, que es en la parte que está en trazado en tela, que hay algunos factores que nos pueden ocasionar una merma, un desperdicio. Entonces, esa merma también hay que considerarla dentro de los costos. Si yo soy un restaurante, va a haber parte de la comida que compre que se me malogre. Entonces, esa es una merma que tengo que considerar como un desperdicio dentro de mis costos. Entonces, cada uno de nuestros puntos los vamos analizando lo más detalladamente que podamos. Ahí también, si se dan cuenta, hay algunos puntos que son como que parte de inversión. Algunos equipos, alguna maquinaria, de repente mi equipo de cómputo, mis mesas, mis sillas, los estantes, todo lo que podamos ir necesitando lo podemos ir poniendo. Entonces, este ladito, de aquí al lado izquierdo, yo puse como que un pequeño resumen que lo podemos ir jalando ahí, ¿no?
Entonces yo puse materiales, ¿qué materiales vamos a ir necesitando? Por ejemplo, papel, tela, botones, cierre, hilo, tiza, todos los materiales que necesitemos. Después voy citando a las personas. ¿Qué personal voy a necesitar para cubrir esto? Entonces yo por ahí tengo personal de corte, tengo personas de limpieza. Las de corte pueden hacer también el trazado o son habilidades diferentes que voy a necesitar personas diferentes. O de repente son equipos diferentes, la botonera o la máquina recta, la remalladora, no lo sé. Entonces hay que definir también en esta parte qué perfiles necesito de esas personas para optimizar la cantidad de personas que voy a contratar. Dentro de los costos de los sueldos, siempre hay que considerar también los beneficios sociales, que puede ser el SIS, si yo soy una MIPE, de repente vacaciones por lo menos unos 15 días, uniformes, si yo voy a tener uniformes para darles unas 2 veces al año, una vez al año, si les voy a dar capacitaciones, entonces todo lo que tenga que ver en relación a las personas, lo voy poniendo también ahí. Si yo compro máquinas, equipos, ¿qué costos van asociados a esas máquinas? Si yo alquilo un local, ¿qué costos están asociados a ese local? Y así vamos a ir tratando de detallar nuestros costos. Esta es una parte muy importante para nosotros para poder definir correctamente nuestra estructura de costos y no tener pérdidas por no tener un buen análisis en este tipo de detalle. Ya porque de repente nuestro precio está muy justito por ahí y hay algunas cosas que sí nos pueden marcar la aguja y nos pueden generar pérdidas. Ya, entonces después de hacer este pequeño ejercicio, lo considero muy importante para poder definir y detallar nuestros costos, nosotros vamos a poder tener una pequeña estructura de costos. ¿Ya? Y aquí hay unos puntos importantes que nosotros vamos a considerar, que son los puntitos que estaban en rojo en mi diagrama anterior. El primero, no mezcles tus gastos personales con los gastos de tu empresa. Segundo, conocer el valor del inventario. Optimizar costos y conocer nuestro flujo de caja. Dentro del sector costos hay muchas cosas de las que podríamos conversar, pero creo que para un empresario estos son los puntos que a veces nos podrían generar más problemas o que es importante conocerlo. El primero, nos ha pasado a todos. No mezcles tus gastos personales con los gastos de tu empresa. ¿Quién que ha sido empresario desde chiquito, o sea, que ha empezado de cero, no le ha pasado en alguna oportunidad que de mi cuenta bancaria personal pago algún gasto de la empresa y que cuando necesito algo para mi vida personal saco de la cuenta de la empresa? Incluso a veces tenemos la misma cuenta para la empresa y para mis gastos personales. De repente porque no quiero pagar mantenimiento, porque no quiero otra membresía, o porque considero que así es más barato, entonces pongo en la misma cuenta todo. Esto nos genera muchísimos problemas y hay que empezar a separarlo. Sé que a veces al inicio va a ser un poco tedioso, un poco complicado estar transfiriendo de un lado para el otro a veces, o estar llevando dos cuentas, pero es importante que lo hagamos, porque si no, primero, nunca vamos a saber cuánto gana nuestra empresa. Y segundo, si nuestras finanzas personales no son muy ordenadas, eso puede llevar a la bancarrota a la empresa. Entonces, ahí les puse varias cosas. Mi primer grafiquito del centro que dice ingresos del negocio, gastos personales, cuentas claras, negocios que perduran. Hay que hacer de cuenta que somos dos personas diferentes. Yo, Pamela Barca, soy persona natural, y si tengo mi empresa es una persona jurídica que no tiene nada que ver conmigo. Somos dos personas separadas en el tema financiero, entonces hay que mantenerlo así. El primer consejo, establece un sueldo fijo mensual para ti. Me van a decir, pero al comienzo no gano nada, ¿de dónde voy a sacar un sueldo? Sí, probablemente al comienzo tengas que definir un sueldo bajo, que tal vez no esté acorde al mercado, pero poco a poco, si tu empresa va funcionando bien, ese sueldo lo puedes ir aterrizando a un costo del mercado. Ya, entonces ese sueldo fijo mensual, que por lo menos cubra un presupuesto personal, que te cubra lo que tú necesitas en el mes. Entonces es importante definir tu presupuesto personal para poder definir ese sueldo, porque si no, de todas maneras vas a empezar a sacar plata de las ganancias de la empresa, porque no te va a alcanzar tu sueldo.
Y entonces es importante esta parte. Y como cualquier trabajador, tienes que depositarte mensualmente tu sueldo en tu cuenta personal, quincenalmente, mensualmente, como lo definas, para que con ese sueldo tú puedas hacer tus gastos personales. Tener dos cuentas separadas, una para la empresa, una para ti. Ahora en el mercado hay muchas alternativas de tarjeta cero costo, por lo menos para las personas naturales, por si el tema es de no quiero pagar mantenimiento, membresía, ni nada de eso. Entonces, es importante también analizar qué tarjetas te conviene para que puedas tener dos cuentas bancarias separadas. Si necesitas para tus gastos algo mucho más que tu salario, podrías considerar un retiro de utilidades para ocasiones especiales, pero siempre hay que tener estos movimientos registrados en la empresa con un movimiento claro de manera contable. Entonces, yo voy a hacer retiro de utilidades, sí, pero mi empresa tiene que estar considerado así. Y tengo que tenerlo en mi cuenta. Retiro una cantidad de utilidades, lo pongo en mi cuenta personal y punto. Ya no vuelvo a estar retirando y estar retirando a cada rato. Entonces, este punto de si necesitas algo adicional tiene que ver mucho con un fondo de emergencia. Ya nuestros fondos de emergencia siempre hay que manejar de manera personal un fondo de emergencia si nosotros nos vamos a embarcar en un emprendimiento. Porque a diferencia de cuando tú recibes tu sueldo personal, de tu sueldo fijo todos los meses, a veces en nuestra empresa pueda que pase por ahí un altibajo y yo voy a necesitar este fondo de emergencia para no estar poniendo mucha mano en el dinero de la empresa. Y entonces hay que definir nuestro riesgo. Si yo tengo, no sé, 20 años, soy soltero y bueno, puedo tener mucho riesgo, entonces, de acuerdo a eso, pongo mi fondo de emergencia. Si yo soy casado, tengo 3 hijos y van al colegio y pago encima una hipoteca, entonces ese nivel de riesgo tiene que ser diferente y tengo que tener un fondo de emergencia diferente. Algunos gastos que consideras personales son en realidad gastos de la empresa. ¿Ya? Entonces hay que empezar a definir claramente esto. Por ejemplo, los traslados, combustible, teléfono. A veces el plan de mi celular yo lo utilizo, pues es un poco más elevado porque necesito internet, pero eso lo pago con mi plata personal, cuando debería ser de la empresa de repente. Ya, por ejemplo, restaurantes. A veces llevamos a nuestros clientes para hacer negocios con ellos, los invitamos a almorzar para conversar de una manera un poco más cordial. Y esos gastos de representación, por decirlo de alguna manera, son un gasto de la empresa, que tiene que asumirlo la empresa porque es un cliente o un proveedor o lo que fuera, ¿no? Entonces hay que definir y hay que tener claros esos puntos. Otro factor importante que tenemos que conocer, el valor de nuestro inventario. Aquí a veces nosotros podemos olvidarnos o podemos, como que nos confiamos un poco. Entonces, hay que tener en cuenta, hay que saber el valor del inventario, no solo la cantidad, porque muchas veces nos fijamos solamente en, ok, tengo, no sé, 5 faldas en inventario y punto. Desde el punto de vista de costos, es importante saber, esas 5 faldas que tengo en el inventario, ¿cuánto en plata me representa? Porque hay que tener claro que esas 5 faldas tienen esa plata inmovilizada. Tengo mi plata ahí en el inventario. No la estoy moviendo, se está quedando ahí. Entonces, desde el punto de vista financiero, eso no puede ocurrir con mucha cantidad de dinero, porque estoy teniendo un mal gasto, estoy utilizando mal el dinero. Entonces, es importante saber el valor del inventario. Es importante determinar un inventario mínimo, porque claro, tener un inventario también es importante, porque ¿qué pasa si trancan las carreteras y no puedo conseguir algún material que es importante? Tengo que tener un inventario de reserva para por lo menos una semana, unos días, un mes, no sé, dependiendo de la criticidad de ese material, cuánto inventario tengo que tener. Pero tengo que hacer la chamba de tener un inventario mínimo, el que es importante para mí, no para excederme de eso. Tratar de buscar un just in time, de repente ver la forma con mis proveedores o ver una programación correcta para tener la mínima cantidad de inventario que pueda y que sea un just in time. Ok, hoy día voy a producir que me traigan, no sé, un día antes nada más mi mercadería para empezarla a movilizar.
y no tenerla tanto en inventario. Cuidar productos que puedan perder valor en el tiempo de almacenaje. Si yo tengo algunos productos que pueden ser obsoletos, por ejemplo, tipo tecnología, no sé, yo tengo una tienda de celulares y me compro 50 celulares de un iPhone 5 y de pronto no puedo venderlos y se me quedan en el almacén. Entonces, yo los compré a 50 soles y de pronto a los 3, 4, 5 meses, eso en el mercado tú lo puedes encontrar a 30 soles. Entonces ya perdió valor. Yo ya no lo voy a poder vender al mismo precio, ya no voy a poder recuperar lo mismo, ya no voy a poder ganar lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con estos productos. Igual ahora, ¿no? Por ejemplo, al inicio de esta pandemia hubieron productos básicos que subieron el precio y tú podías comprar de repente, no sé, un costal de arroz, digamos a 300 soles, y mientras ha ido pasando los meses, este costal ha podido bajar y ha llegado a 250. Si tú lo compraste para hacer negocio y vender en tu tienda, entonces hay que tener cuidado con que esos 300 soles los vendas rápido, tengan rápida rotación, porque si se demora y de pronto el arroz bajó a 250, entonces vas a tener que bajar un poco el precio tú también, porque tus competidores lo van a bajar y perdiste dinero por un tema de tu tiempo de almacenaje. Entonces hay que tener cuidado con estos productos. Y les puse ahí dentro de mi diagrama un concepto que es importante, muy importante, que a veces no lo consideramos, nuestro costo de oportunidad, que es como un comparativo entre dos alternativas, y tú no puedes tener tu dinero en las dos alternativas. El costo de oportunidad es el costo de la alternativa que dejas de tomar. Entonces, por ejemplo, yo tengo 1000 soles en inventario, ¿ok? Tengo en faldas, tengo 1000 soles. Digamos que cada falda me cuesta, no sé, pues un sol, y tengo ahí 1000 faldas a un sol, tengo 1000 soles ahí inmovilizados en mi inventario. Si no los tuviera en el inventario, ¿qué podría hacer con esos 1000 soles? Mínimamente los puedo poner en el banco y ganar el poco interés que el banco me da, pero puedo ganar un poco de interés por ahí. Entonces, mi costo de oportunidad es esos intereses que estoy dejando de ganar por tenerlos en el inventario. ¿Ya? Por ejemplo, 1000 soles en el inventario versus 1000 soles de inversión. De repente puedo invertirlos ya no en faldas, sino en blusas. Entonces, esas blusas las puedo vender de repente más rápido que las faldas y por ahí tendré una rentabilidad, no sé, del 10, del 15, del 20%, y estoy dejando de ganar esa rentabilidad en otra inversión porque mis 1000 soles están en inventario. Ya, entonces hay que tener siempre claro que la plata está ahí y que podría tener un costo de oportunidad, y hay que analizar ese costo de oportunidad. Después hay que buscar el valor óptimo del inventario. Como les decía, ni que falte, ni que sobre. ¿Ya? Para ambos casos, y esto es un punto crítico definitivamente en las empresas, el tema de inventarios, porque tampoco puede faltarme, ¿no? Porque me vas a decir, mira, Pamela, tú me estás diciendo que no tengo inventarios, entonces voy a tener 0 inventarios. ¿Qué pasa si mañana viene un cliente y me dice, ya, te compro, pero ahorita? Y no tuve inventarios, me hiciste perder una venta. Entonces, no, hay que tratar de poner un punto de equilibrio. El inventario es importante, sí, porque te puede salvar de varias cosas. Entonces hay que poner un punto de equilibrio, un inventario mínimo, ni que te falte, ni que te sobre. Tener siempre en mente que ese dinero se podría utilizar para otras cosas que nos generan un ingreso adicional. Tener demasiado inventario, nunca hay que olvidarlo esto, por favor. Tener demasiado inventario es tener nuestro dinero parado. Es tener nuestro dinero parado ahí en almacén. Y esos 1000, 10.000, 20.000, 30.000 soles, lo que fuera que tenemos en inventario, lo estamos teniendo parados. Y lo importante es rotar, tener una rotación de inventario lo más rápido que podamos para recuperar el dinero, ganar, seguir moviéndolo y seguir ganando. Es importante tomar decisiones. ¿Es mejor rematar esos productos y rotar el dinero? Ahí tenemos un primer punto de decisión cuando nosotros analizamos inventarios. Si yo tengo algunos productos que estoy viendo que no están rotando y que, pucha, voy a tenerlos ahí unos cuantos meses más porque difícilmente rotan, y bueno, no me di cuenta antes, pero ahora lo sé. Entonces, la primera pregunta, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a venderlos? ¿Los tenemos ahí 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses? ¿O los rematamos
y aunque sea, recuperamos la inversión para tener el efectivo e invertirlo en otra cosa. Entonces es una primera pregunta que nos podríamos hacer. Y la otra que nos surge a veces cuando tenemos este tema de inventarios. Si ya no necesito producir, porque ya tengo un inventario suficiente de mis falditas, ya no necesito más inventario. ¿Qué hago con mi capacidad ociosa? ¿Qué hago con mi planta si ya tengo mucho inventario? ¿También no es una pérdida tenerla parada? ¿Ya? Entonces, estas preguntas que nos empiezan a surgir es para hacer un análisis y está bien que nos empiecen a surgir preguntas porque es síntoma de que estamos analizando las cosas y de que estamos teniendo más información. Otro punto que es importante para nosotros emprendedores, optimizar costos. La optimización de costos, obviamente la hemos escuchado muchísimo. Quise poner dos conceptos aquí, porque a mi manera personal, siempre decimos hay que reducir costos, los mínimos costos, los menores costos. Y eso muchas veces nos implica como empresarios menos personal, ver cómo les pagamos menos, hay que pagarles lo mínimo que podamos a esas personas porque tenemos que reducir costos. Materiales a veces en los que sacrificamos calidad, porque mi proveedor de buena calidad me cobra más caro, entonces voy a buscar un proveedor de menor calidad, ni modo, porque tengo que reducir costos. Entonces, este concepto no es tan correcto. Lo que hay que buscar es optimizar mis costos, revisar mis procesos para mejorar resultados sin mermar calidad, sin tener que sacrificar gente, sin tener que explotarla. Sé que es difícil, o sea, creo que ningún empresario podría decir que no es difícil, pero este es el mejor camino. ¿Cómo podríamos entonces optimizar costos? Lo primero que podemos hacer es revisar dentro de nuestros procesos si hay mermas y si esas mermas las podemos disminuir, si esos desperdicios los podemos disminuir. Si yo, por ejemplo, tengo merma de mi tela, ¿hay forma de que esa merma la pueda disminuir? Si yo la arreglo mejor dentro de mis moldes, si yo le quito 1 centímetro por aquí, ¿puedo hacer una faldita más? O si ya no, de repente con esta tela que me está sobrando, puedo hacer algunas cositas como recuerdos, vinchitas, no sé, algunos brochecitos, cualquier cosita que me dé algún valor adicional con esa merma para que ya no sea merma, sino que la esté utilizando en algunos productos secundarios. Por último, otra instancia, ¿alguien me querrá comprar esas mermas, aunque sea unos cuantos soles, para que me genere algo de ingresos y ya no sea tanto desperdicio? Entonces, vamos analizando de esa manera cada una de las cosas que podríamos hacer. Rotar el inventario. Entonces, tratar de sacar, si ya veo que no está rotando demasiado y que no tiene perspectivas de rotarlo, de repente hacer alguna promoción, de repente hacer algún tipo de alianza con algún otro vendedor que tenga algún producto que pudiera hacer que salga más rápido. De repente disminuir el precio por una temporada específica, tendríamos que ver qué estratégicas podríamos hacer para rotar ese inventario. Mantenimiento. Hay que tener cuidado. Nuestros mantenimientos correctivos a veces son mucho más altos, entonces es mejor a veces hacer mantenimientos preventivos de poquito costo a que de pronto, ¡plin!, se me malogre toda la máquina y cuánto costo, y máquina parada, y tiempo parado, y tengo que seguir pagando a mis empleados. Entonces, antes de tener una parada correctiva, imprevista, es mejor tener mantenimientos preventivos, que son mucho menos costosos. Determinar los canales más efectivos de marketing. A veces yo saco, por ejemplo, mucha publicidad por muchos canales. Saco volantes, pongo un afiche, imprimo cosas, empiezo a poner publicidad en Facebook, empiezo a poner publicidad en otros lados y no me doy cuenta cuál de esos canales es efectivo. De repente gasto 100 soles al mes en volantes y nadie lee mis volantes. Se los entregas, te dicen gracias y plum, lo botan. Entonces esos 100 soles tal vez no son tan efectivos. De repente estoy pagando publicidad en Facebook, pero no está siendo tan efectiva. De repente no la estoy dirigiendo bien. Entonces hay que ver también dentro de esos canales qué se podría hacer. ¿Ya? Y así como estos ejemplos, seguramente cuando ustedes revisen sus procesos van a poder ver algunas cosas que se pueden optimizar y que se pueden mejorar. Y por último,
por último, no sé si nos alcance mucho el tiempo todo lo que quería decirles del flujo de caja, que es tan importante. El flujo de caja, yo sé que muchos lo hemos escuchado, que nos lo han dicho muchas veces. Y bueno, ¿para qué nos sirve el flujo de caja? ¿Y para qué lo utilizamos? Que lo utilicen los contadores, ¿no? Pues no. El flujo de caja nos puede dar mucha información importantísima. Ya, y quise ponerlo en Excel un ratito. Vamos a salir de aquí para hacerlo, para explicárselos aquí y mover algunos datitos. Primero, dentro de nuestro curso que es Canvas, ¿para qué nos puede servir un flujo de caja? Para analizar y para comparar dos modelos de negocio. Por ejemplo, yo aquí puse un ejemplo que obviamente, para que no me critiquen tanto, no está completo, no está detallado, está súper general, pero es para que lo entendamos. Entonces puse dos comparaciones, mi tienda online y mi tienda en físico. Supongamos que yo dentro de mi modelo de negocio en Canvas tengo dos alternativas, tener mi tienda física o tener mi tienda virtual. ¿Con cuál me va mejor económicamente? ¿Cuál me da más plata? Entonces, más o menos el flujo de caja, obviamente no es algo exacto, pero te puede dar una idea. Entonces, lo primero que hemos hecho aquí es sacar nuestra estructura de costos de nuestros productos, nuestro costo variable. Yo puse aquí dos productos, ¿ya? Puse falda y blusa. Y nuestros costos fijos, que aquí están los sueldos, que si se dan cuenta aquí abajito puse una pequeña planilla considerando mis vacaciones, el alquiler para el caso de la tienda física, ¿ya? Y para el caso de la tienda online, puse el costo de mi página mensual, que tal vez me podría costar en mantenimiento, o si de repente si pago mensualmente por la página, cosas así. Bajé la cantidad de personas en mi tienda online porque ya no voy a necesitar a alguien que venda presencialmente todo el tiempo, entonces de 4 que son en mi tienda física pasan a ser 3 en mi tienda online. Aquí aumenté otra cosita en mi tienda online, que es el delivery. Estoy suponiendo que le voy a pagar a alguien, ¿ya? Que voy a contratar una empresa de tercera que me va a cobrar 5 soles por enviarme todos mis deliveries. Y entonces, esos básicamente son los cambios de una a u otra. Entonces, aquí tengo mis flujos. ¿Qué es un flujo de caja? Nuestra salida de efectivo. ¿Ya? A diferencia de un estado de ganancias y pérdidas, en nuestro flujo de caja nosotros vemos efectivamente nuestra salida de efectivo y nuestro ingreso de efectivo. Entonces aquí, en mi flujo de caja, ¿cómo se empieza un flujo de caja? Proyectando nuestras ventas. Ya que puse cualquier número dentro de mis ventas, de enero a diciembre, suponiendo que este es el año que estuviera evaluando mis dos productos. Aquí, si se dan cuenta, tengo mi valor de venta, a cuánto yo le vendo a mi cliente. No estoy considerando IGB. Dentro de mi costo de venta, mi costo variable. Este costo sale de mi estructura de aquí, la que vimos aquí, mi costo de 40 soles, que es mi costo variable, y de mi blusita. ¿Qué se hace para el flujo? Que es muy sencillo. Se multiplica el valor de venta por mi falda para tener mis ingresos, el valor de venta de mi blusa por la cantidad de las blusas que estoy vendiendo, y ahí tengo mis ingresos estimados, ¿no? Lo que yo voy a recibir en dinero. Este es un ejemplo muy teórico, de hecho que sí, pero nos sirve como para tener comparado dos modelos. Aquí lo he separado de una manera de costos fijos y costos variables en la parte de egresos, porque considero que nos sirve bastante. Ahorita obviamente no es un curso de costos, sino vamos a ver muchos temas más, pero si ustedes lo separan así, se van a dar cuenta que los costos fijos es importante tenerlos identificados en su totalidad. Entonces, acá tenemos mi costo variable, que multiplico mi costo variable de mi faldita por mi cantidad, igual las blusas. Esto es meramente fórmulas. Mis costos fijos totales, ¿de dónde vienen? De esta parte de aquí. Mis costos fijos, recuerden, son los costos que nosotros pagamos mensualmente, que no tienen nada que ver con la producción. Produzca o no produzca, venda o no venda, tengo que pagarlos. Por ejemplo, el alquiler de mi local, el sueldo de las personas, luz, agua. Y aquí está el impuesto que consideré 1.5% por un régimen. Entonces, ahí tengo todos mis costos, mis egresos relacionados, y mi saldo, que sería mi utilidad, la diferencia de ambos. Aquí me doy cuenta que tengo pérdida en los primeros meses, entonces voy a poner una necesidad de caja,
que esto va a ser un tema de inversión. Antes de poner mi negocio, yo sé que tengo que tener unos 1.800 soles para afrontar la pérdida que voy a tener probablemente los 2 primeros meses. Ya entonces, ese es mi flujo de mi tienda física. Hago lo mismo con mi tienda online, lo único que va a variar son mis costos aquí. Estos costos de aquí se dan cuenta, 45 y 34, suben en 5 soles por el delivery. Pero mis costos fijos también son menores. Yo en mi tienda online tengo 3.500 y en mi tienda presencial tengo 5.000. Obviamente por costos de personal, por alquiler y algunos otros costos que no voy a tener en mi tienda online. Y entonces hago lo mismo con mi flujo. Tengo pérdidas, tengo menores pérdidas en los primeros meses porque vendo menos. Entonces necesito menos flujo de efectivo al inicio. Así, aparentemente, vamos a hacer una comparación súper rápida que no incluye varias cosas, pero para que vean que nos puede ayudar. Entonces aquí tengo mi tienda física y mi tienda online. Aquí está mi inversión en ambos casos. En mi tienda online invierto menos porque tengo menos gastos de escritorios y esas cosas, ¿no? Entre algunas otras cositas que ya no tendría. Y dentro de mi flujo, o sea, este flujo es lo que yo estoy ganando al final del año. En mi primer caso, de la tienda física tengo 37.000 soles y en la segunda tengo 29.000, que es esta parte de aquí, ¿no? Este de aquí, 29.000. Entonces, una simple resta que tenemos, y vamos a tener aquí cuánto ganamos al año. Nos devolvemos la inversión, que son los 15.000, los 14.000, y oh, mira, en mi tienda física gano más, invierto más, tengo más costos fijos, pero gano más. ¿Ya? Porque mis costos variables son menores. Entonces, a veces no nos damos cuenta de esto cuando no lo vemos en números. Por eso es importante cuantificarlo. Acá tenemos, este 5% que le puse es un tema que también hay que considerar, que es mi costo de oportunidad. ¿Recuerdan que ya lo conversamos? Si esta inversión de aquí, estos 15.000 o estos 14.000 soles, yo no los invirtiera en mi empresita de faldas, si no lo pongo al banco, mínimamente al banco, no voy a hacer inversión ni nada, es lo más fácil que podría hacer, lo pongo al banco en plazo fijo durante ese año, yo hubiera ganado 777 soles. ¿Ya? Entonces hay que considerar este costo de oportunidad para también ver si me convenía o no. Ya, entonces ahí tenemos una forma de utilizar nuestro flujo de caja que nos podría ayudar a comparar dos modelos de negocios diferentes. ¿Sí? Estos cuadritos están en el PowerPoint también. Se los quise explicar en el Excel para que vean un poquito más las fórmulas y esas cosas. ¿Ya? Entonces, muchos me van a decir seguramente, Pamela, ese flujo de caja, no sé, si yo tengo mi empresa ya operando, ese flujo de caja como que se ve medio falsín, se ve medio falso. Y bueno, sí y no. Este tipo es un flujo de caja muy educativo porque es el que nos enseñan fácilmente las universidades. En la vida real, en las empresas cuando ya están operando, este flujo no es tan real, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En nuestro flujo real, ustedes pueden utilizar este flujo teórico para proyectos, para comparar dos escenarios, por ejemplo, como lo que hemos hecho ahorita, o para tener una estimación de un proyecto que todavía no sabes exactamente todos los parámetros, pero que más o menos quieres ir viendo cómo evolucionaría en costos económicamente tu idea de negocio. Pero cuando tú ya tienes tu empresa arrancando, hay que tener muchas otras consideraciones para hacer el flujo de caja, que se las voy a decir de alguna manera resumida. Pero aquí tenemos que ver algo que hemos comentado ya, la parte de inventarios. La parte de inventarios. En la vida real, tú no produces exactamente lo mismo que tú vendes. Entonces, sí te quedan cosas en inventario. Yo no voy a producir 100 faldas y voy a vender las 100 faldas. Eso es una utopía, sería genial. Pero es muy poco probable que pase.
Entonces, vamos a poner mi producción, vamos a poner la venta, y este cuadrito de aquí lo puse como inventario adicional para que veamos después cómo te afecta. Entonces, en mi flujo real, mis ingresos, no he movido nada más. Solamente vamos a mover la cantidad de producción y la cantidad de venta. Mis ingresos son los mismos. Vendo lo mismo al mismo precio. ¿Ok? Hago lo mismo. Hago lo mismo. No hay ninguna variación ahí. ¿Dónde empieza la variación en la vida real? En la parte de los costos. Los costos, el efectivo, lo que yo voy a retirar, el desembolso que voy a hacer de mi empresa, no son por las 65 faldas que estamos viendo acá. Yo estoy vendiendo 65 faldas, sí. Pero ¿cuántas? Ay, perdón, no. Sí, está bien, yo estoy vendiendo 65 faldas, pero ¿cuántas estoy produciendo? 200 faldas. Entonces, ¿cuánto desembolso yo hice en costos variables? Lo que represente la producción de 200 faldas. Tuve que comprar tela para 200 faldas. Tuve que comprar botones para 200 faldas, no para 65. Entonces, yo en enero tengo ingresos por 65 faldas, que fue lo que vendí, pero tengo costos por 200 faldas, que fue lo que producí. ¿Ya? Entonces, en la parte de egresos, en mis costos, ahora lo voy a multiplicar por la cantidad de lo que estoy produciendo, porque efectivamente yo desembolsé esa plata para comprar material para esa cantidad de faldas. Mis costos fijos son los mismos, porque tengo la misma cantidad de personas, tengo el mismo costo de alquiler, los impuestos. Obviamente mi flujo es muy escueto, pero representa, muy escueto, perdón, pero representa lo que tiene que representar. Entonces, acá tenemos un nuevo saldo. Vamos a ver nuestro saldo, chicos, y ahora nos damos cuenta que sí necesitamos mucho más plata al comienzo, tenemos mucha más pérdida. Miren estos primeros meses, aquí tenemos otros meses que perdemos, ¿ya? Entonces tenemos mucha más pérdida. ¿Qué pasa? Aquí yo ajusté mi volumen, mi cantidad de producción. Estoy trabajando, digamos, a esta capacidad, al 50% de mis faldas y al 60% de mis blusas. ¿Qué pasa si yo digo, no quiero tener capacidad ociosa, quiero tener full? Entonces, digamos, yo quiero producir al 70% aquí y al 70% aquí. Queremos ver mis flujos. Señores, perdí en todo el año. Mi flujo es negativo. No tengo efectivo, no me alcanza para pagar a mi gente, no me alcanza para pagar el alquiler, no me alcanza porque no tengo flujo de efectivo. Porque mi flujo de efectivo, ¿dónde está? En inventario. Se está quedando aquí. Aquí está mi plata. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos factores. Mi capacidad de producción, si yo la quiero tener al 100% y quiero tener mucho inventario, entonces tengo que hacer este análisis y darme cuenta si el efectivo me va a alcanzar. Es por eso que a veces como empresarios, no es que no ganemos. Mi precio de venta, si vemos aquí, mi valor de venta y mis costos, puede que me den ganancias, pero si no manejo correctamente el efectivo, entonces probablemente vayan a haber meses que no tenga de dónde sacar. ¿Y qué pasa en esas circunstancias? Como empresario, voy a tener que buscar un préstamo, porque tengo que pagarle a mi gente. Y si saco un préstamo, empiezo a pagar intereses. Y a veces no lo necesito. A veces es necesario ver dónde está fallando mi flujo, dónde está fallando mi proceso, qué tengo que mejorar para mejorar ese flujo de efectivo. Y aquí no estamos considerando ventas al contado. Estamos pensando que son ventas al crédito. Si yo tengo ventas al contado, tengo que considerarlas en mi flujo y saber que no voy a tener todo el ingreso de mis 65 faldas el mes de enero. Lo tendré en febrero, tal vez en marzo. Entonces, esos meses que la gente no me paga todavía, ¿qué hago? ¿De dónde saco ese flujo de efectivo? ¿Cuál es la mejor opción? Ya, entonces, sí nos ayuda mucho tener este análisis para poder ver qué meses me puede fallar el efectivo y qué meses no. Qué meses de repente me va súper bien. Y si no, entonces ajustarlo aquí. Yo tendré que trabajar al 50% en todo,
perdón, acá no me alcanza, histeria negativa. Tengo que trabajar lo mínimo que pueda, y de repente por aquí entonces buscamos otra alternativa. Me van a decir, Pamela, ¿y voy a tener tanta capacidad ociosa? Entonces tal vez será hora de pensar en alquilar mis máquinas el otro tiempo. Trabajaré 15 días y 15 días las alquilaré tal vez. O buscaré algunos otros productos que puedan darme mejor rotación para tener otros productos adicionales. O haré maquila y le produciré polos a otra empresa que no tenga máquinas y que no tenga gente. Hay muchas estrategias que podríamos empezar a pensar para mejorar esta situación, pero si nosotros no conocemos nuestros costos, si nosotros no entendemos nuestros costos, no vamos a poder poner ninguna estrategia clara, ninguna estrategia que realmente nos ayude a solucionar el problema. Sí, entonces de una manera rapidita les di lo más que pude en este tema de costos. Muchas gracias. Aquí en las diapositivas, por si acaso, les estoy poniendo los flujitos, los flujos de caja para que ustedes puedan medio calcularlos y les pueda servir de apoyo para armar los suyos. De hecho que no son los mejores porque están bastante escuetos. Pueden tener mucha información de eso en internet, no hay ningún problema. Muchas gracias, hasta luego.